Armando, ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen 3 hamburguesas, 2 de patatas y un café con helado. Hola Marcos. Hola Armando, ¿qué tal? Pues esta tarde me han puesto la vacuna. ¿Qué me dices? Sí, me han pinchado. ¿Y qué tal estás? Pues me siento un poco raro, de hecho noto que mi vocalización está un poquito mal. Sí, te ha atontado un poco. Me ha atontado un poco, estoy como atontadillo. Bueno, la solución para eso, un remedio para eso puede ser hablar más despacio, por ejemplo, tomárselo con calma, no intentar meter demasiada información en muy poco tiempo. Puede ser. Sí, darle espacio a las frases para que se desarrollen a su propio ritmo. Pero entonces, ¿y la energía que hay que imprimir a este programa, Marcos? No, la energía surge por sí sola. Sí. Sí, el propio tema ya traerá implícita su propia energía y yo creo que no hará falta imprimirle una energía especial basada en la velocidad ni en la intensidad. Déjalo fluir, déjate fluir, claro. ¿vale? Divertido no es lo contrario de serio, es lo contrario de aburrido, ¿no? Quieres decir que podemos sí, hablar en un tono mucho más solemne, apagado, sí. Porque me siento un poco como alicaído. Claro, tú imagínate que estás borracho. Si estuvieras borracho... Es que noto que estoy un poco como piripi. Sí, pues mira, si estuvieras borracho, para que se te pudiera entender mejor, tendrías que hablar más despacio. Claro, porque si no se va a entender lo que digo. Sí. Oye, Marcos. Dime. Me pediste que leyera un pequeño relato de ficción o de ciencia ficción. Sí, ¿y lo has leído? Lo he leído, hombre, claro, sí. Bien. Era corto, ¿eh? ¿A qué era corto? Sí, pensaba que iba a ser más largo. No lleva ni una hora. Nada, en un pispás. ¿Podemos poner en contexto a nuestros oyentes de qué libro estamos hablando o de qué pequeño relato estamos hablando? Sí, estamos hablando de un relato titulado Los que se alejan de Homelas, que presenta una sociedad ideal, una utopía de felicidad absoluta. ¿Quién es la autora? La autora se llama Ursula Le Guin. Es una autora estadounidense que me parece que escribió sobre todo a mediados de siglo o en los años 60 y 70, creo que más bien sí, en los 60 y 70 creo que fue su época de mayor producción y tiene otros relatos, yo he leído varios relatos de ella y tiene varios de ciencia ficción también. No solo este, bueno, en realidad no es de ciencia ficción, es una utopía que no está basada precisamente en los adelantos científicos. No tiene nada que ver con eso. Pero otros relatos de ella que he leído sí iban más por ahí. Sí hablaban de civilizaciones extraterrestres, de tecnologías avanzadas y cosas así. Creo que a ti te podrían interesar. Te puedo recomendar otros. Vale. Ahora mismo no, porque no me los sé de memoria, pero los buscaré y te mandaré las recomendaciones. ¿Tú crees que es una crítica a la religión? Yo creo que no. Yo creo que es una propuesta para la reflexión filosófica o la reflexión ética. El cuento este en concreto. Creo que intenta presentar un problema ético para que la gente se imagine qué elección... ¿por qué elección optarían ellos? Vamos. ¿Cuál sería su elección en esa situación? En la situación, o sea, en el caso de verse en la situación en la que están los habitantes de esta ciudad idílica. Ya, un dilema moral. Un dilema moral, efectivamente, sí. Por decirlo en pocas palabras y no con el rodeo pedante este que he soltado yo. Sí, un dilema moral. Eso es el cuento este. ¿No crees que exista ningún tipo de crítica, no tanto a la religión o a las religiones organizadas o a la religión en general, no per se al hecho religioso, sino al hecho de que parece que para que una comunidad esté cohesionada o valore lo que tiene, hay que crear, o podría llegarse a crear, surge a lo mejor espontáneamente, algo más que tiene que ver con la antropología que con la sociología. Entendiendo antropología como un fenómeno de cómo nos organizamos o nos hemos organizado históricamente como grupos humanos, no tanto como el hecho sociológico de más político-sociológico. Vamos a ver, voy a intentar aclararme. Y que parece que para que una sociedad entienda que está en el mejor de los mundos posibles, necesita creer que existe una idea de el polo negativo a lo que ellos son y conscientes de eso valoren lo que tienen. Bueno, sí, creo que se podría entender así. Yo personalmente no saqué esa lectura,
pero no me parece una lectura disparatada. Sí creo que se podría entender así, de entender la propia felicidad por contraste con una situación más desfavorecida. No dar por hecho la propia felicidad planteando un contraste con esa felicidad que advierta sobre, pues eso, sobre el grado de miseria en el que se puede llegar a caer también. Sí, y porque ellos no entienden por qué, pero les han dicho que todo lo bueno que tienen lo tienen gracias a que el otro está en esa situación. Sí. Así no hacemos spoiler. Vale. Porque lo ve. Sí, vale. Todo lo malo que le ocurre a él, le ocurre para que a nosotros las cosas nos vayan bien. Sí. Por lo tanto, es un referente, crea un contraste, es un ejercicio mental, psicológico, al que se tiene que enfrentar cada habitante de la utópica ciudad de Homelas para generar cohesión de grupo, cohesión tribal. Sí, bueno, sí, se puede entender por ahí. Yo creo que también se puede entender por el lado de que, bueno, quizá no en un grado tan extremo como el que se presenta en el cuento, pero en toda sociedad siempre tiene que existir algún tipo de sacrificio para conseguir las cosas beneficiosas, para conseguir los avances de los que se beneficia la sociedad en general. Es decir, no hay beneficio que se consiga sin que haya al mismo tiempo algún sacrificio. Alguien dijo una vez que toda obra de cultura es, de alguna forma, una obra de barbarie. Bueno, sí, es una forma exagerada de decirlo, pero sí se puede entender que todo beneficio implica un sacrificio. Que en este cuento se plantea un caso extremo de esa idea, que es que todos se benefician de forma extrema de la situación de desgracia extrema de una sola persona. En el mundo real no suele pasar de esa manera. En el mundo real suele pasar que a cambio de un sacrificio de todos o de algunos, pues la mayoría se beneficia en cierto grado. No hay un beneficio absoluto a base de una desgracia absoluta. Suele haber pues como un toma y daca, ¿no?, entre las dos cosas. A lo mejor en otras sociedades o en sociedades anteriores, por ejemplo, si pensamos en la esclavitud, sí hay un caso parecido en el que hay un beneficio grande de una parte de la población que se obtiene a base de un perjuicio muy grande de otra parte de la población. Sí. Pues podría entenderse por ahí también. Podría ser una alegoría de la esclavitud, por ejemplo. Puede ser efectivamente una alegoría de la esclavitud. Claro, tendríamos que profundizar más en no tanto quizá en la bibliografía como en la vida de esta autora, saber dónde estudió, cuáles son sus fuentes, en qué tipo de grupos, a lo mejor de grupos de escritores navegó o se sumergió. Sí, mira, en el libro donde yo leí este cuento, al principio era como una colección de cuentos, ¿no?, de esta mujer. Y al principio de cada cuento había pues una introducción de la propia escritora donde explicaba normalmente el origen del cuento, cómo se le había ocurrido, ¿no? De qué hablaba más o menos, y no quedaba muy claro en el propio texto del cuento. Y si no recuerdo mal, en la introducción de este cuento en concreto explicaba cómo se le había ocurrido. Pero ahora mismo no lo recuerdo bien. No sé si hablaba de alguna idea parecida de William James, uno de los pioneros de la psicología, un psicólogo estadounidense de finales del siglo XIX. Es que a lo mejor va en esa dirección porque al hablar, como has hablado ahora del caso de la esclavitud, allí se trata de una situación... O sea, el caso de la esclavitud... Sí. Se nota que estoy disperso por la vacuna, ¿eh? El caso de la esclavitud es una relación de causalidad. Sí. O sea, de causalidad directa. Un tipo que va con un látigo, te pone unas esposas, te dice haz esto, y si no lo haces, pues te mato. Ya está. Sí. Pero en este caso no hay una relación de causalidad. No hay ningún motivo lógico para que se establezca una relación de causalidad directa, de relación causal entre la situación que vive esa persona dentro de la comunidad y el resto de la comunidad. Sí. Se trata de un tótem, o sea, es una relación simbólica. Ha sido creada adrede, se selecciona una persona para que viva de esa manera, sí, contraria a cómo vive el resto de la comunidad, para que la comunidad, incluso yo creo que creyendo
creyendo que hay una relación que realmente ellos lo creen, ¿vale? Que la relación es causal, se esfuercen en hacer las cosas de una determinada manera para que funcionen bien en la comunidad, creyendo que lo que está pasando es que mientras esa situación se presente para esa persona en concreto, ellos van a vivir mejor. Realmente no hay una relación de causalidad. Es un engaño psicológico que permite mantener cohesionada y pacificada la sociedad porque existe un referente que en la psique de los habitantes de la comunidad tiene un efecto. Por eso dices que puede ser una crítica de la religión, ¿no? No sé si una crítica o una explicación. Una explicación, sí. Sí, una metáfora de la religión. Sí, este mecanismo, miren, funciona así. Este mecanismo funciona así y hay personas que deciden vivir conforme a ese mecanismo y los que se van de homelas son los que son conscientes de que no hay una relación real y por lo tanto deciden acabar con esa carga, porque entienden que esa carga no es necesaria y prefieren vivir de otra manera y se van de homelas. Claro. Es verdad que en el cuento se da a entender que sí hay una relación causal. Lo que pasa es que no se hace explícita en el cuento, no se especifica, y también se dice que los habitantes de Homelas no conocen esa relación causal, simplemente saben que está ahí, o por lo menos les han contado que está ahí, creen que está ahí. Entonces, bueno, imagínate que los que se van de Homelas no dejan de creer que existe esa relación causal. O sea, podemos entender que no dejan de creer eso, pero que aún así deciden que, sea cual sea la relación causal, para ellos no justifica tragar con esa situación. Claro. Vamos, que a ellos no les merece la pena vivir de esa manera. Prefieren renunciar a la felicidad, a la vida o a lo que sea, a toda la comodidad que han conocido siempre, con tal de no contribuir a que se perpetúe la situación en la que están. Pero bueno, estaría bien que, claro, a ver, yo me imagino que ni siquiera la propia autora llegó a imaginar cuál sería la relación causal lógica que permitía que esa gente fuese feliz a base de tener en esa situación a una única persona. Pero no sé por dónde iba. No sé por dónde iba, me he perdido. Bueno, da igual, no importa. De todas maneras, como está ubicada esta novela en los años, o relato corto, por mejor decir, en los años 60-70, ¿no será que esta mujer forma parte de cierto círculo de lo que se llamaría posmodernismo, quizá? ¿O habría que esperar a los 70? No lo sé. Yo creo que no, ¿eh? Por los cuentos que he leído de ella, no, yo creo que no va por ahí. No veo características posmodernas en sus relatos. O prepostmodernas. Protopos. Y protopros. Jate. Que, por cierto, ¿te das cuenta, Marcos, de una cosa? Dime. ¿Te das cuenta? Bueno, lo primero, no hemos dicho a nuestros oyentes que este es el primer capítulo de la segunda temporada. Sí, es verdad. Es el primer capítulo de la segunda temporada. Bienvenidos a la segunda temporada de Café con Helado. Esto ha sido un pequeño aperitivo para anunciar la llegada del primer capítulo de la segunda temporada. ¿Te das cuenta, Marcos, que estas personas tienen que decidir si se quedan o se van? Sí. ¿Te acuerdas que al finalizar el último capítulo de la primera temporada teníamos pendiente cierta conversación acerca del libre albedrío? Madre mía. Estoy empezando a temblar ahora mismo. Yo sostengo que el libre albedrío existe y usted sostiene que no. Sí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. ¿Qué entiendes tú por libre albedrío? La vacuna. ¿Qué entiende usted por libre albedrío? Y lo más importante, ¿qué sería lo opuesto al libre albedrío a tu juicio? Casi nada, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Voy a intentar explicar lo que yo entiendo por libre albedrío sin liarme demasiado. Es cierto, Marcos, que la carga de la prueba no recae sobre ti, también recae sobre mí, porque que cada uno sostenga una postura distinta no significa que uno tenga que justificarse más que el otro. Todos tenemos que justificarnos, pero... No, yo simplemente ahora me veo ante la tarea abrumadora de poner en palabras las ideas que tengo yo en la cabeza sobre este tema, ¿vale? Vamos a ver. Puedes empezar con una presentación. Sí. Y yo luego hago mi presentación y así hay un contexto sobre el que podemos ir sacando cosas. Vale, de acuerdo. Vamos a ver. Yo entiendo que hay
libre albedrío Ujú. si una persona puede generar todas las condiciones que influyen en el resultado de sus actos o de su vida. Llamas, o sea, entiendes libre albedrío por completa y absoluta autonomía personal. Completa autoría de todos los elementos que contribuyen a que las cosas salgan de una determinada manera en la vida de uno. Ajá. Creo que, teniendo en cuenta esa definición, o si consideramos que eso es el libre albedrío es objetivamente imposible o inexistente, Ajá. porque nadie es capaz de controlar todo lo que influye en el resultado de sus actos o ni siquiera en la generación de sus actos. Ajá. Ni en el principio ni en el resultado de sus actos. Hay demasiados factores sobre los que nosotros no podemos tener ningún control. Ujú. De hecho, Pero- creo que en última instancia no tenemos control absoluto sobre nada, Ajá. porque no hay nada cuyo origen dependa de nosotros. Ajá. ¿Y qué sería lo opuesto a ese libre albedrío? ¿Hay un opuesto? Yo creo que no. Bueno, si tú sostienes que no existe el libre albedrío, Mm, claro, no habría un opuesto. no, Claro. creo que no. Creo Vamos que a ver. el opuesto al libre albedrío es simplemente las cosas como son. Las cosas como son. La realidad de realidad. concatenación de causas y efectos incontrolables en su primer motor, por decirlo así. Ajá. Claro, estás hablando de un libre albedrío que tiene que ver con la imposibilidad de que el 100% de lo que hacemos en la vida nazca desde nosotros, por nosotros, de tal manera que no está condicionado por nada exterior, de tal manera que ha sido un acto puramente autónomo, que no ha sido un Sí. acto condicionado. Sí. Vale, Mm. yo te puedo dar, creo, una definición distinta del libre albedrío. Adelante. Yo lo que no he hecho es consultar, no he ido a la RAE ni nada parecido. No, Mira, bueno. voy a empezar por la negativa. ¿Qué sería para mí lo contrario al libre albedrío? Sí. Sería la predestinación o la predeterminación. Ujú. ¿Vale? Vale. Si tú estás predestinado a algo, predeterminado a algo, significa que hagas lo que hagas en la vida, hay algo por encima de ti que ya ha establecido un plan que hace que el resultado vaya a ser necesariamente uno. Estás predestinado, predeterminado. Tú crees que lo que tú haces, lo haces porque realmente eres consciente y tomas decisiones y eres libre. No, 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 no. Tú estás haciendo cosas, pero tú piensas que las haces porque en el fondo eres un ser autónomo, pero no es verdad. Es porque estás actuando conforme a un plan que no eres capaz de comprender, que está establecido desde arriba. Sí. Lo contrario sería el libre albedrío. Sí. Significa que tú tienes la capacidad de pensar una respuesta a una situación dada, que esa respuesta depende de ti, que puedes ir en una u otra dirección y eres responsable de ir en una u otra dirección, y que eso va a tener consecuencias de las cuales tú eres responsable porque no estás respondiendo a algo que está por encima de ti, que te permite de alguna forma lavarte las manos. Porque como no eres capaz de comprender si esto entra o no en mayor o menor medida dentro de un plan divino, pues yo voy por la vida tomando decisiones que, bueno, que ya veré, porque no, hay una cosa por encima, esto no depende de mí. El libre albedrío sería lo contrario. Yo tengo la capacidad de elegir qué respuesta dar a una situación dada. Y no puedo decir que esa respuesta viene condicionada por algo. A ver, puede venir condicionada porque, evidentemente, una circunstancia me puede empujar a hacerlo. Sí. Pero no estás 100% obligado. No está escrito en ningún sitio que tu mente ante esa situación, la respuesta que ha generado, lo haya hecho porque no puede alejarse, no puede separarse de esa situación que está por encima de uno, sino que tienes la oportunidad de generar otra respuesta, la oportunidad de elegir. Sí. Y es una cualidad inherente del ser humano. Vale. Y eso para mí es el libre albedrío. Vale. Yo tampoco creo que haya un plan divino que determine todos nuestros actos. No creo que haya una inteligencia divina que haya escrito cuál va a ser nuestro futuro y todos nuestros actos discurran a lo largo de ese camino marcado con anterioridad. Ajá. Pero tampoco creo que nosotros seamos autores de las condiciones que determinan nuestras
elecciones. O sea, creo que hay elecciones, que hay decisiones a lo largo de la vida, pero que no son creadas por nosotros y que en realidad nosotros no sabemos qué elementos determinan efectivamente el resultado de las cosas que hacemos o de las cosas que decidimos, y ni siquiera por qué hacemos o decidimos determinadas cosas. Creo que tenemos una ilusión de autonomía, pero que no tenemos verdadera autonomía. Bueno, en todo caso, a lo mejor no tenemos toda la información porque nuestra mente no puede recoger toda la información y procesarla como si fuera una máquina perfecta. Pero de lo que estoy hablando es de la capacidad, en todo caso, de una capacidad en la mente humana de generar respuestas, voy a decirlo así, creativas que no dependen de la supuesta secuencia de información, la supuesta secuencia lógica de respuesta a la información que hemos recibido. Y eso denota la capacidad, digamos, de ir más allá de lo que aparentemente se nos presenta, que nos obligaría a actuar de una determinada manera. Sí, pero no sabemos de dónde vienen esas respuestas que aparentemente no se pliegan a lo mejor a la única respuesta lógica que parece existir. Cuando nos salimos de un aparente camino marcado y creemos que lo hemos hecho con plena autonomía o por nuestra capacidad absoluta de decisión, en realidad no sabemos cuáles son los elementos exactos o los elementos efectivos que han provocado ese desvío del camino aparentemente marcado. Porque, bueno, primero no tenemos acceso consciente, por ejemplo, a nuestros impulsos genéticos, ni a nuestros impulsos inconscientes. Es algo que también tiene influencia, o que tiene mucha influencia en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de ser, en lo que nos compele a tomar decisiones, y es algo totalmente incontrolable por nuestra parte, pero que seguramente influya en tan alto grado en lo que hacemos o en lo que decidimos hacer en nuestras decisiones como cualquier apariencia de decisión consciente que tomemos nosotros. No conocemos la interacción entre la parte consciente de nuestras decisiones y la parte inconsciente de nuestras decisiones. Por eso creo que... Sí, te he entendido, pero realidad... que o sea, mi gesto es porque estaba procesando, estaba intentando descargar mi mente del proceso de que estoy dándole run a lo que me estás diciendo. Hay tantos elementos inconscientes en nuestras decisiones que incluso aunque creyéramos que nosotros somos los verdaderos autores de la parte consciente de nuestras decisiones, no creo que pudiéramos decir que somos verdaderos autores de nuestras decisiones. Bueno, pero aún así vamos a ver, ¿no sería tanto la consciencia o la inconsciencia hasta qué punto lo que somos en todos los niveles, ¿no? Como especie, como animal, como mamífero, o que sea, ¿no? Elementos que no están en nuestro córtex prefrontal, que no forma parte de nuestra naturaleza de Homo sapiens sapiens, no sé cómo decirlo. Sí. Vamos a ver, más luego toda la programación que surge a través del lenguaje, la cultura, el proceso de socialización, el contexto histórico, etcétera, etcétera. Más que eso, es simplemente esa capacidad. O sea, sería la diferencia entre libre albedrío y predeterminación, sería que esa capacidad creativa en cuanto a generar una respuesta del ser humano, aunque existan muchos condicionantes detrás, no tiene por qué estar necesariamente vinculada a esos condicionantes de manera que uno tenga la absoluta certeza de que hay una respuesta predeterminada que sí o sí se va a acabar cumpliendo. Y es muy interesante porque has dicho, a ver, es que la vacuna me está... Vamos a ver, sobre el tema de la... Armando, tu discurso es perfectamente coherente. O sea, desde fuera no se nota que la vacuna te esté afectando en nada, así que tranquilo, no te preocupes. Vamos a ver, entonces, tú hablabas de que tú no crees, igual que yo, en la existencia de una realidad sobrenatural que de alguna forma ya ha escrito el libro de nuestras vidas. Pero ahora, una parte de la ciencia sostiene que eso no tiene por qué estar necesariamente vinculado, no lo creen, a esa autoridad, a esa entidad sobrenatural, sino que la propia naturaleza, el propio universo, como realidad, está constituido de tal manera que sí es posible que exista un futuro, que nosotros no llegamos a él, pero que ya está ahí, como si el tiempo fuera todo uno ya definido,
Y hagamos lo que hagamos, hay una serie de elementos cuánticos o de relaciones de edad que no nos engañemos, que estamos predestinados a tal o cual futuro. Sí. O a tal o cual resultado. Y que nuestros actos son, digamos que la libertad es una fantasía. La libertad es casi como un fetiche. Sí. Ya. A ver, yo estoy bastante de acuerdo con esa conclusión. Lo que pasa es que... ¿Estás de acuerdo con lo que dicen esos tíos? A ver, lo que creo es que... Vale, perdón. No, a ver, estoy de acuerdo con la conclusión de que la libertad es una fantasía. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que, claro, por lo menos actualmente, no creo que esté a nuestro alcance descubrir cuál es la trama de toda esa determinación universal de la que estabas hablando. ¿Sí? No creo que sea posible descubrir hasta dónde llega el alcance de esa trama de factores determinantes. Pero sí creo que si conociéramos absolutamente todos los factores que influyen efectivamente en una decisión o en un suceso, podríamos conocer de antemano seguramente todos los sucesos o todas las decisiones. Si en cada momento, si en cada punto del discurrir de la realidad conociéramos todos los factores que van a influir en algo, si sabríamos cómo resultaría ese algo. Pero lo que pasa es que eso es imposible. Como eso es imposible de saber, es imposible conocer a la vez todos los factores que influyen en un resultado determinado, en un acto determinado, en una decisión, tenemos la ilusión de que somos nosotros los que tomamos esa decisión. ¿Sí? Sí. Pero, por otro lado, perdóname, si tú consideras libre albedrío lo contrario al plan original, ideado o diseñado por una inteligencia divina superior que ve el futuro desde el primer momento, entonces, claro, estoy contigo en que el libre albedrío existe, porque en eso tampoco creo yo. Ajá. Vamos a ver. Es que, mira, te pongo un ejemplo. Sí. Mira, voy a buscar un ejemplo que tiene que ver con la economía. Vale. Venga. Un ministro de Economía decide si quiere apostar por producir vino o no producir vino, por ejemplo. Y entonces tiene un montón de estadistas que recogen millones y millones de bits de información acerca de todo. Que si las tierras, las no sé qué, el pH, la genética del ADN de la uva, todo, lo procesa en un supercomputador y decide que hay que apostar por producir tanta cantidad de vino o hay que apostar por hacerlo de esta manera. Sí. Y de repente, o sea, a mí me han entrevistado el lunes o han entrevistado a todos los habitantes del país y les han preguntado acerca de esto, del otro, de tal, de cual, no sé qué, no sé cuál. Se hacen unas estadísticas, bla, bla, bla. Pero yo mañana decido que dejo de tomar vino. Sí. He decidido dejar de tomar vino. Sí. Y tengo mis razones para hacerlo. Mis razones que no estaban presentes 24 horas antes, ahora empiezan a estar presentes. Sí. Y decido no hacerlo. Sí. Quiero decir, aunque tú metas toda la información en un supercomputador, porque piensas que puedes generar... Esta es una razón porque en el capítulo anterior yo puse a caer de un burro a Jack Fresco. Sí. Bueno, pues ese es uno de los motivos por los cuales le pongo a caer de un burro. Sí. Porque a pesar de toda la información que tú puedas introducir en un supercomputador para que genere una respuesta en cuanto a asignación de recursos y gestión de todo, el ser humano no es una máquina. Y el ser humano, para bien o para mal, para generar algo maravilloso o algo horrible, es un ser creativo. Sí. Dotado de creatividad innata. Por lo tanto, no puedes derivar toda esa información a un supercomputador y esperar que genere una respuesta que resulte satisfactoria, porque el ser humano es afortunadamente imperfecto. No es una máquina y como es imperfecto, tiene un software que es creativo y que genera información y comete errores o genera aciertos, pero lo va conociendo sobre la marcha. Sí. Por lo tanto, no puedes derivar esa información a un computador. Precisamente esa cualidad del ser humano que pareciera hacerle imperfecto, y habrá gente que considere que es un error del ser humano actuar de esa manera y debería estar monitorizado, esa es la prueba para mí de que existe el libre albedrío. Pero tú tampoco sabes cuáles son las causas de ese cambio de opinión o de ese cambio de decisión. No han sido generadas por ti. El hecho de que tú cambies de opinión no significa que tú
seas el agente generador de ese cambio de opinión. No sabes de dónde procede. Pero el proceso... Sí. El proceso surge de mi mente individual. Claro, pero esos datos, en teoría, o sea, esos datos no, perdón, los elementos que han influido en tu cambio de decisión, en teoría, también podrían ser recogidos como datos. Si hubiese algo... Es que yo tampoco estaba hablando de un ordenador que recogiese datos. Yo estaba hablando de la posibilidad hipotética, obviamente inalcanzable hoy en día y probablemente inalcanzable en cualquier futuro que podamos imaginar, de conocer a la vez todos los datos que influyen en cualquier decisión y en cualquier cambio de opinión o de decisión, ¿vale? Obviamente, hoy en día no existe ningún ser ni ningún ordenador que sea capaz de tener presentes todos los datos que influyen en todas las decisiones y en todos los actos del universo. Pero los elementos que influirían en tu cambio de decisión no dejarían de ser elementos susceptibles de ser convertidos en datos que permitieran conocer por qué cambiaste de decisión y a dónde te va a llevar ese cambio de decisión, cuál va a ser el resultado de tu cambio de decisión. Todo forma parte de lo mismo y forma parte de una red de elementos que tú no controlas en el fondo. Bueno, a lo mejor yo no controlo a dónde me van a llevar mis actos. Sí. Pero lo que yo valoro es que soy capaz de generar actos a través de un proceso individual no sé si de razonamiento, o al menos de pensamiento, que no está condicionado por nada fuera de mí. Sí, el problema es que sí está condicionado por cosas dentro de ti, está condicionado por cosas que están dentro de ti y que tú no controlas, y también por cosas que están fuera de ti que tampoco controlas. Todos tus actos están condicionados por un montón de elementos que tú no controlas y un montón de elementos de los que ni siquiera eres consciente. Bueno, pero vamos a ver, puedo elegir A o puedo elegir B. Y alguien me dirá que si elijo A, voy a X, y si elijo B, voy a Y, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí. Más o menos, si haces esto, acabarás así. Sí. Vale. A ver, si tú te lanzas a 200 kilómetros por hora contra un muro de piedra, sabes que vas a cascar. Sí. Pero no es eso de lo que estoy hablando. No, yo tampoco. Lo esencial no es conocer el resultado. Lo esencial es si de verdad eres dueño de las decisiones que tomas. Y yo creo que en el fondo no lo somos. No somos dueños de las decisiones que tomamos. Porque las decisiones que tomamos están condicionadas por demasiados elementos que no podemos controlar. Pero, aunque existan esos elementos, la decisión... Es que estoy hablando... A ver, vamos a ver. Estoy hablando de un proceso. O sea, la mente lleva a cabo un proceso que le lleva a generar un resultado. No es tanto que efectivamente, por supuesto, te doy la razón, es imposible que podamos abarcar todas las circunstancias, porque son circunstancias presentes que un segundo después ya es pasado y hay un futuro que se está construyendo. Por lo tanto, son circunstancias que están ahí como un magma, ¿vale? Que no podemos, no podemos aprehenderlo, sino que ese proceso de la mente humana es un proceso que, aunque existe ese magma de elementos, de datos, de información, de circunstancias, el proceso, que es lo que a mí me interesa, la capacidad del ser humano, de su mente, de la mente del ser humano, es ante eso, de lo que él ha podido extraer, generar una respuesta que es creativa y respuesta que está construyendo el futuro. No está sirviendo a un propósito ya preestablecido, sino que lo que está haciendo es construir la realidad a través de su decisión, que es creativa y que no está predeterminada. Que no está, entiéndeme, condicionada, no hablo de circunstancias, sino de la idea de condición en otra esfera distinta. Pero es que yo tampoco hablo exclusivamente de circunstancias, porque tú estás planteando la mente del ser humano como algo que pertenece al ser humano, o sea, como propiedad del ser humano controlada por el ser humano. Y yo niego esa premisa. Yo creo que tampoco somos dueños de nuestra mente, no somos dueños de los elementos inconscientes, primero, que influyen en nuestra mente y segundo, que forman parte de nuestra mente. Nuestra mente también nos arrastra a nosotros. No somos nosotros los que tomamos las decisiones, es un conjunto de elementos, ¿no? Uno de ellos es la mente, pero dentro de la propia mente existen otros elementos que la condicionan.
Pues que nos llevan, básicamente nos llevan, sin que nosotros seamos dueños de ese proceso. Nos llevan a donde vamos con una aparente autonomía, que es una apariencia superficial, pero que en el fondo está sostenida por un conjunto de elementos incontrolables. Lo que nosotros llamamos nuestra mente no es nuestra, en realidad. No es nuestra. Ajá. Nosotros somos otro resultado más de las cosas que suceden en el universo. Sí, quiero decir, yo no tengo una visión antropocéntrica de la mente humana. Sé que somos el resultado de un proceso evolutivo, sé que somos el resultado de un conjunto de circunstancias, bueno, que sí, por arte de Birli-Birloque han llegado a donde han llegado, pero que eso no quita que, vamos a ver, como te dije, no somos más que el resultado. Estoy buscando un símil. No somos más que el resultado de un proceso evolutivo y un proceso biológico, sí, que son los que condicionan en todo momento las cosas que hacemos. Somos un acto más de algo que no somos nosotros. Pero entonces, si eso fuera verdad, no habríamos salido de la cueva. ¿Cómo que no? Si eso fuera verdad, estaríamos tan condicionados como lo está el perro a ser perro o el mono a ser mono. Hay unos límites de los cuales él no consigue salir. Simplemente el ser humano ha evolucionado de otra forma, salvo que creas que un ser divino introdujo un soplo, ¿no?, en nuestra mente que nos permitió dar un salto evolutivo que no está al alcance de ningún otro animal que podamos imaginar. O sea, que tenemos algo divino que nos hace más inteligentes y que nos hace ser dueños de nuestros propios actos. Yo no creo en eso. Yo puedo llegar a apoyar o llegar a defender tu idea del libre albedrío como cosa opuesta a la determinación divina, ¿vale? Pero si acepto esa definición de libre albedrío, desde mi punto de vista, tengo que aceptar que no es algo exclusivamente humano. Creo que también los animales tienen eso, tanto como nosotros. Lo único que nosotros tenemos una inteligencia que para muchas cosas está más desarrollada que la de los demás animales, que nos permite hacer cosas que los demás animales no pueden hacer. Es una diferencia de evolución de la inteligencia. Pero no creo que sea una diferencia en la cantidad de libre albedrío del que disponemos nosotros. Creo que los demás animales tienen el mismo grado, si es que existe alguno, de libre albedrío. Lo que nos diferencia a nosotros de ellos es la potencia de nuestra inteligencia, ni más ni menos. Pero entonces, vamos a ver, pongo un ejemplo. El salmón sube por el río, asciende, remonta el río para desovar allí en las montañas. Sí. Vale. Vale. Pero yo todavía no he visto un salmón que cuando está todavía en el mar y le dice, venga, vamos a entrar al río por aquí, vamos tal. Sí. Él dice, no, me voy a estudiar ingeniería aeronáutica. Claro. El número de opciones disponibles para el ser humano es mucho más amplio, mucho más elevado que el número de opciones disponibles para el salmón. El número de opciones creadas por el ser humano, sí, pero en realidad no creadas de forma absoluta por el ser humano. Es simplemente el abanico de posibilidades o de opciones que tiene el ser humano son un fruto de la evolución, como cualquier otra cosa de la naturaleza. Pero fruto de la evolución, a ver, la evolución, es que yo creo que vamos a ver, porque tú estás hablando de la evolución, sí, pero yo estoy hablando de algo que tiene como soporte aquello que la evolución nos ha proporcionado, unos límites de los cuales no podemos salir. Por ejemplo, no tenemos sonar, ¿vale? Sí. Ni podemos volar. Entonces, la evolución nos ha creado un marco, que son unos límites dados por la evolución. Pero luego, la mente humana, que es creativa, y esa creatividad nos ha proporcionado la capacidad de crear esas posibilidades. Las estamos creando. De la relación con el contexto, con el entorno, es cierto que sobre el soporte que nos ha dado la evolución. Es que es un efecto más de la evolución humana, es un efecto más de la evolución del Homo sapiens. Vale, es una cualidad que nos ha proporcionado la evolución. Sí. No viene dada por nadie de arriba. El hecho de que tengamos más opciones en la vida que otros animales es un efecto de la evolución, de nuestro cerebro. De nuestro cerebro que nos ha proporcionado la evolución. Que es de nuestro cerebro, que es un producto de la evolución. Sí. Pero fíjate, estábamos hablando de inteligencia artificial y tú decías unos programas atrás que llegará un momento en que
esa inteligencia a lo mejor tenga conciencia de sí misma y pueda evolucionar, sobre la base de, digamos, de la programación inicial o de la máquina inicial creada por un ser humano en la cual surge una conciencia, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos condicionados por lo que la evolución nos ha proporcionado, que es un cuerpo y es un determinado cerebro, nuestra capacidad creativa, nuestra conciencia, no es también, como en el caso de ese ordenador que tenga conciencia, aquello que nos permitiría sobrepasar los límites de lo que pensamos que es los condicionantes evolutivos y crear cosas, producir cosas, ideas, valores, creencias que puedan sobrepasar sería sobrepasar. Tampoco sería camuflar, no es la expresión. Eso es solo si creemos que la evolución tiene unos límites determinados, pero no tenemos por qué creer eso. Bueno, digo límites, en un momento determinado la evolución no se detiene. No, la evolución no es una constante, por supuesto, pero necesito crear un momento estático, artificial, para definir unos límites en los cuales ahora, más o menos, a menos que mañana surja un ser humano que pueda ver en la oscuridad, en la completa y absoluta oscuridad, más o menos todos los seres humanos nos movemos en un rango. No hay momentos estáticos, Armando. No, es que no existen. Digo que voy a seleccionar, voy a artificialmente, convencionalmente, a definir un momento estático para simplemente explicar que en un momento determinado, el marco que nos proporciona la evolución hoy, que será distinto mañana, que será necesariamente distinto mañana, ese marco, la mente actúa creativamente. Y es más, mira, me sirve muy bien esto que acabo de decir, porque a lo mejor lo que nos permite evolucionar a algo distinto no está quizá ya condicionado por la naturaleza o el azar de la evolución, sino por la mente humana. Nuestra propia capacidad creativa puede llegar a influir en nuestro proceso evolutivo. Por supuesto, pero la mente forma parte de la naturaleza y forma parte de las condiciones que influyen en la evolución. Forma parte del entorno también, la mente humana. Es un elemento que condiciona la evolución. Aprendimos a hacer fuego y nuestra dentadura se vio afectada. Bueno, a ver, yo tampoco es que esté muy al tanto de las novedades en teoría evolucionista, ¿vale? O en teoría evolutiva. Pero por lo poco que entiendo yo, la evolución es una combinación de mutaciones y selección natural y selección sexual, ¿vale? Básicamente surgen cambios al azar debidos a mutaciones genéticas y luego el entorno y la selección sexual determinan cuáles de esos cambios permanecen en la naturaleza y cuáles se extinguen pues porque no se adaptan al entorno o porque no son seleccionados por otros miembros de la especie que son los que seleccionan qué rasgos son atractivos y qué rasgos no son atractivos. Bueno, pues eso es lo que condiciona al final cómo cambian las especies, cómo cambian los humanos, cómo cambia la mente humana también, hacia dónde va y bueno, y qué cosas van a pasar en el futuro, ni más ni menos. Y la mente humana es capaz, sí, de crear nuevas condiciones de existencia para sí misma y para sus alojadores, ¿no? Que son los seres humanos. Sí, el ser humano ha evolucionado hasta un punto en el que es capaz de crear su propio entorno, sí, de generar un entorno que no viene dado por el entorno natural que evoluciona al ritmo de la evolución. O sea, el ser humano es capaz de modificar el entorno de una forma mucho más acelerada de lo que había sido lo habitual hasta hace pocos siglos, ¿no? Pero sigue siendo una parte de la evolución. Forma parte de la evolución. El ser humano cambia su entorno y ese entorno pues influye en la evolución del propio ser humano. Sí, es decir, nuestro cerebro es un producto de la evolución. Sí. Eso yo no lo he dudado en ningún momento. Sí. Nuestro cerebro es un producto de la evolución y es la suma de muchos cerebros, desde cerebros primitivos al cerebro que tenemos nosotros. Sí. Y somos una suma de todo eso. Es una cosa imperfecta porque la evolución no tiende a la perfección, la evolución es decir, es un proceso y estamos aquí ahora y así nos ha tocado porque ha sido así. Eso ya es. Está. Bien. Pero que eso sea así no significa que esa mente imperfecta no tenga una capacidad creativa que le permite generar respuestas creativas ante la realidad que le viene dada, y esa capacidad es lo que yo llamo el libre albedrío. Sí, lo sé, pero todo eso sigue siendo fruto de la evolución. Que ese futuro, o sea, las respuestas que generamos no responden
a un futuro que está por venir, No. sino a un futuro que está por hacer. Sí. Y ese hacer, esa es la capacidad nuestra libertad, nuestro libre albedrío es esa capacidad creativa. Y la evolución, bueno, está ahí. Sí. Y somos hijos de la evolución, somos lo que somos. Sí. Pero que esa capacidad creativa, yo creo que incluso aquí voy a avanzar más allá, nos lleva a un punto que, a diferencia de otras especies, nos ha permitido por primera vez cuestionarnos incluso si podríamos abandonar los condicionantes que nos ha proporcionado la evolución y crear otros nuevos para transformarnos en algo distinto. Por ejemplo, el transhumanismo. ¿Perdón? ¿Que no te oigo el bien? transhumanismo, Sí. es decir, dejamos de ser humanos Sí. y creamos soportes que nos permitan ser algo distinto, que nuestra mente ya no tiene por qué estar unida a nuestro cuerpo necesariamente, por ejemplo. Sí, pero Cosa que solo nos ha pasado a nosotros. todas esas que yo sepa. cosas, para mí, no dejan de ser producto de la evolución y están condicionadas por un montón de elementos que no creamos nosotros, e incluso de los que no somos conscientes nosotros, y de los que no somos autores absolutos nosotros. Por eso creo que individualmente no se puede considerar que los seres humanos tengan libre albedrío. Pero yo entiendo perfectamente tu concepto y creo que es muy defendible. Simplemente por cómo defino yo el libre albedrío, ¿no? Que es una definición más, no sé si decir más exclusiva o más estricta o más rígida, ¿no? Mi definición es más rígida, mucho más estrecha que la tuya, pues no puedo considerar que eso que tú defines como libre albedrío sea el libre albedrío, pero tu conclusión me parece muy defendible, o sea, no es absurda en absoluto. Me parece lógica y defendible. ¿Tú crees que el hecho, de que yo, claro, crea en el libre albedrío es eso, creencia? Porque aunque yo lo crea, yo no puedo asegurar que realmente esté actuando conforme a ese libre albedrío. Sí, yo creo que es una creencia, sí, creo que es una creencia en la que hay bastante de deseo. O bueno, y sobre todo, más que de deseo, creo que es una creencia basada en una ilusión superficial sobre cómo suceden las cosas, o sobre cómo tomamos nosotros las decisiones. Tenemos la impresión de que efectivamente tomamos decisiones, de que somos dueños de nuestros actos. Yo creo que no somos dueños de nuestros actos, pero entiendo que alguien pueda defender que lo somos, que alguien pueda creer en vista de cómo suceden las cosas en el mundo y en nuestro propio mundo, que sí, que somos agentes con autonomía y que creamos nuestro propio futuro y que tenemos mentes, pues eso, bueno, es evidente que nuestras mentes son creativas y que podemos elegir hacer una cosa u otra. Lo que no sabemos es qué es lo que condiciona en todos los puntos del proceso esas decisiones que tomamos o esas creaciones de las que somos capaces. Nada más. Dicho lo cual, si te parece... Marcos, una pregunta. Dime. Una pregunta solo. Sí. ¿Cuál crees de las dos creencias? Vale, vamos a dejarlo... O sea, es que tus argumentos, además, me ha hecho pensar, ¿vale? Me ha hecho pensar, también reflexionar. Sigo creyendo en el libre albedrío, y tengo que sostenerlo como creencia. Y claro, es que si no lo sostengo... Yo no puedo demostrar nada. Por lo tanto, como no lo puedo demostrar, pues tendré que dejarlo en creencia. Sí, ¿vale? Muy bien. Creo en el libre albedrío. Marcos, ¿qué dos visiones crees que podrían servir para construir una sociedad o una civilización más potable? Es decir, una en la que, conscientes de que existe un libre albedrío, nos obliga a estar más atentos, a estar más vigilantes, o una en la que, si uno asume que no existe el libre albedrío, parece que podemos tomar una actitud menos atenta o vigilante a las cosas, porque nos despegamos de la realidad y quizá pueda traer consecuencias, asumiendo también ya como premisa que a lo mejor que esa sociedad sea más atenta o más vigilante no significa que no pueda tomar decisiones que los lleven a la absoluta y completa destrucción, porque han metido la pata. Y los otros, a lo mejor, viviendo de una manera más despegada, oye, pues, a lo mejor funcionan mejor, porque no se complican tanto. Fíjate, he hecho la pregunta y me estoy respondiendo a mí mismo. Pero ¿cuál crees tú? Claro, si tú sostienes que no existe, a lo mejor tiras a la segunda. No lo sé. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo creo que las dos visiones tienen la capacidad de crear sistemas
responsables y justos, ¿vale? Lo que pasa es que es un tema igualmente, o sea, como mínimo tan complicado como el tema del que hemos hablado hoy. Entonces, como hoy yo no tengo más tiempo, si no te importa, lo dejamos para un episodio futuro y lo desarrollamos tranquilamente. Lo podemos desarrollar, pero yo creo que ha quedado bastante... No, yo creo que hay ¿Sí? ¿Hay flecos? Sí, nos hemos dejado... Sobre ese tema en concreto que acabas de sacar tú, básicamente la repercusión que tiene la forma de pensar de cada uno de nosotros en el tema de la justicia y de la responsabilidad, creo que este es el tema que estás sacando tú. Sobre ese tema hay muchas cosas que decir que todavía no hemos dicho. Entonces... Pues siguiente capítulo. Por mí, siguiente capítulo. Venga, del tirón, giramos. Bueno, del tirón, no, otro día, porque hoy yo tengo que desconectar ya. Ya lo sé. Bueno, Marcos. Venga. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer. Adiós, oyentes, gracias por vuestra atención. Hasta luego. Bienvenidos a la segunda temporada. ¡Sí! Venga. Chao. Chao, hasta pronto.